Soberano Padre, queremos darte infinitas gracias, Señor, por tu amor manifestado para con cada uno de nosotros. Queremos darte infinitas gracias por cada una de las familias que están conectadas, de cada una de las iglesias. Te queremos dar gracias por la obra que tú estás haciendo en la vida, en el corazón de cada uno. Señor, tú eres bueno y no tenemos más que postrarnos y darte gloria, porque vemos, Señor, tu obrar, transformando la mente, los sentimientos, el corazón y las conductas de las personas. Amén. Y entendemos que es para la gloria de tu nombre. Señor, deseamos avanzar en este estudio solo para conocer las raíces de lo que tú has hecho en la vida de hermanos que ya están contigo en la gloria, pero que dejaron un legado en el trato con tu presencia y con tu enseñanza en ellos, que son de gran fortaleza, de gran bendición para el pueblo tuyo de estos días. Y por eso queremos gozarnos en lo que han escrito y entender lo que tú en aquel tiempo, en aquel momento, en esos tiempos de comunión que ellos tuvieron, como fue John Cotton, les has mostrado por tu palabra y ellos lo han dejado impreso en este libro para las generaciones venideras. Y queremos darte gracias por la obra que tú vienes haciendo. Nos unimos a tu palabra cuando tú dices en tu palabra, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y queremos darte gracias porque a pesar de que pasan los años, la obra del Espíritu Santo en hermanos en Cristo, de quizás hace 100, 200, 300 años, siguen siendo obras enriquecedoras y de fortalecimiento para tu pueblo en el día de hoy. Y deseamos, Señor, que este fortalecimiento nos confirme en la fe, nuestras convicciones confesionales de la fe evangélica bautista, y que también sirva, Señor, para que con nuestra confirmación y nuestro crecimiento y madurez pueda haber bendición y fortalecimiento para otros en la iglesia. Úsanos no para que sean llenos nuestros intelectos de información, sino para que se goce nuestro corazón con tu palabra y con la comprensión de los textos bíblicos y de la doctrina. Úsanos, Señor, para ser de fortalecimiento, de guía, de bendición para otros. Señor, lo que deseamos en la iglesia, en cada una de las iglesias que tú nos permites por gracia que se vayan abriendo, es poder mostrar a Cristo y ser de bendición para la vida de los que se acercan. Nuestro deseo es que puedan ver a Cristo en una presentación fiel de tu palabra y que puedan crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados, vamos a leer entonces, antes de empezar la lectura, solamente a manera de conexión y de explicación. Recuerden que estuvimos viendo de dónde surge la fe bautista dentro de la Reforma, ¿no? Y habíamos estado viendo que históricamente nosotros venimos de las raíces del desprendimiento de la iglesia anglicana de lo que fue la iglesia católico-romana. La iglesia anglicana es una separación de la iglesia católica romana que por causas políticas se desprende de ellos por una cuestión de no estar pagándoles a la iglesia de Roma digamos, los cargos que ellos habían impuesto, y el rey de Inglaterra, Enrique VIII, es el que decide tomar distancia de la opresión económica que Roma les imponía con la cuota que tenían que pagar, y se separa de la iglesia romana y crea lo que es la iglesia anglicana, que es la iglesia católica con
asentamiento en Inglaterra. Pero esa iglesia anglicana se separa de Roma y al separarse de Roma deja de asumir las restricciones que Roma tiene en cuanto a la libertad para poder estudiar de manera privada las escrituras. Entonces, lo que comenzó siendo una reforma, lo que comenzó siendo una separación política, pasó a ser una reforma por el efecto propio purificador que la palabra de Dios comenzó a tener en los creyentes, en los cristianos, que comenzaron a leer la palabra de Dios y a observar que lo que la palabra de Dios decía no es lo que la iglesia de Roma les había inculcado. Y de esa manera la iglesia anglicana, si bien salió desprendida de Roma, se comienza a reformar. Pero obviamente conserva, digamos, muchos aspectos litúrgicos y eclesiológicos de la fe romana. He ahí que por causa de esos vestigios de la fe romana, dentro de la iglesia anglicana en Inglaterra, se comienza a mover un movimiento interno de la iglesia anglicana que comienzan a levantarse en contra de las vestimentas sacerdotales. Pastor. Empiezan por ese punto. Sí, perdón, Pascual. Uy, pastor, mil disculpas por interrumpirlo, pero a mí me apasiona la historia y en ese sentido también tenía un trasfondo político. Este hombre, el rey, no era nada espiritual, sino Obviamente. que lo que buscaba era un casamiento y demás, ¿no? O sea, obviamente, exactamente, tal cual. No me voy a meter a dar mucha cuestión sobre la historia del rey Enrique y de su casamiento y todo, pero estás acertado en lo que apuntas. Sí, disculpe, bien, perdón. No, por favor, está perfecto. Gracias, Pascual, por tu aporte. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. De la iglesia anglicana, un grupo de personas que comienzan a estudiar la palabra porque se liberan de la opresión de Roma, de que les decía, no pueden ustedes estudiar si no es bajo la interpretación papal o del clero. No, apaga el micrófono, David. Comienzan a quejarse con respecto a que apaga el micrófono y listo, y deja de hacer eco. Ahí está, es porque tenemos los dos aparatos en la misma sala. Listo. Comienzan a quejarse de que las vestimentas que se usan en el orden del culto no son las adecuadas. Y y escuchen bien porque es muy interesante, ese grupo de personas que comienza a leer la Biblia y se empiezan a dar cuenta de la religiosidad de la iglesia anglicana y que comienzan a apuntar que hay errores en ese punto, la iglesia anglicana les llama a ellos puritanos. ¿Por qué? Porque lo que querían era purificar aún las cuestiones de las vestimentas sacerdotales. Y de ahí surgen los puritanos. Por eso es tan interesante toda la cuestión histórica, porque nos acerca a las raíces. Puritanos, John Owen y todos los puritanos que son tan conocidos, surgen como un grupo de personas que comienza a decir, ni el oficio del culto, ni la doctrina que están predicando, ni las vestimentas sacerdotales son aptas ni tampoco son bíblicas. Esto es conservar vestigios de la fe romana. Y lo que hacen estos es, posterior a un tiempo de estar conviviendo con los anglicanos, comienzan a entender que la Biblia enseñaba que el modelo del gobierno de la iglesia no era un gobierno episcopal o nacional. ¿Por qué? Porque los anglicanos era una iglesia que la manejaba el rey. La manejaba el rey. Entonces salían, como dice el dicho, ¿no? Salían de Guatemala y se metían en Guatepeor. Salían del papado de Roma, que tenía una iglesia que era imperialista y que tenía un fuerte peso de manejo político en los fieles, y se meten o se desprenden y se hacen anglicanos, pero ¿qué pasa? Ahora quedan bajo el estamento y el gobierno del rey de Inglaterra. Entonces,
los puritanos, que comienzan a quejarse contra todas esas cosas que comienzan a resaltar porque ellos estudian la palabra de Dios y el Señor les empieza a iluminar el camino, comienzan a decir, no, nosotros nos vamos a separar y vamos a comenzar a tener iglesias con un gobierno que es local, con un cuerpo de ancianos, que va a ser el cuerpo pastoral que va a guiar la iglesia, y esas iglesias van a ser autónomas e independientes. Entonces, los puritanos dan origen justamente a ese modelo congregacionalista de iglesia. Entonces, de la iglesia anglicana se desprende la iglesia puritana, que es congregacionalista. No obstante, dentro de lo que es la misma fe que ellos traían, comienzan a disentir con cuestiones como, por ejemplo, el bautismo, como, por ejemplo, los oficios del culto. Pero si bien los puritanos conservaban raíces del bautismo de niños, comienzan a entender una teología pactual, que no es la que la iglesia anglicana creía. Y comienzan a purificarse, no solamente en los oficios del culto, en las vestimentas, sino en la forma de gobierno. Y esto es lo que da lugar a las iglesias puritanas que se desprenden de la anglicana. ¿Qué ocurre? De la iglesia anglicana se desprenden tres tipos de congregaciones: los puritanos, los congregacionalistas y los bautistas. Y obviamente los presbiterianos. ¿Qué pasa con la iglesia puritana? El desprendimiento de los congregacionalistas y bautistas, todo en la misma época, por allá, año desde el 1600 al 1640, es la historia que estoy contando. Comienzan a tener diferencias en la interpretación de la doctrina de la salvación y comienzan a ver de una manera distinta la interpretación de la salvación o de la redención en la historia y en el tiempo. Por ejemplo, los puritanos dan origen a los que son justamente los presbiterianos, que entienden que el gobierno de la iglesia debe ser un gobierno compuesto solamente por un consistorio de pastores y que ellos son los que resuelven todo y bajan una orden de acuerdo a lo que la doctrina dice para guiar a la iglesia. Pero de ahí la iglesia congregacionalista interpreta que sí es verdad que hay un cuerpo, un consistorio de pastores plurales, pero que la iglesia tiene una cierta libertad de opinar, y entonces comienzan a interpretar que la forma de gobierno es una forma de gobierno congregacionalista liderada por un consistorio de pastores. Entonces, cuando se comienza a plantear las diferencias entre el bautismo de infantes que creen los presbiterianos con respecto a que deben ser crédulos o que deben creer antes de ser bautizados por el entendimiento diferente de la teología del pacto, surge en contraposición a lo que es la idea del presbiterianismo, la iglesia bautista. El presbiteriano entiende que deben ser bautizados los párvulos, no bajo la misma interpretación del bautismo de los romanos, porque los romanos, recuerden que lo expliqué, interpretan que el bautismo tiene poder salvador. Los presbiterianos solo interpretan que es una señal de pertenencia de ese niño a la comunidad del pacto y que luego va a ser confirmado cuando él crea, cuando sea consciente y grande, más adelante. Ellos tienen una confirmación después o posterior a la declaración de fe de los niños, distinto al bautismo de párvulos del romano, que directamente aplica salvación al niño por haber sido bautizado por un sacerdote que, según ellos,
es justamente un intermediario capacitado por Dios para aplicar la gracia. Eso es lo que es la doctrina de Roma. Roma tiene la doctrina de que la iglesia es mediadora entre Dios y los hombres. Entonces, él le ha concedido al poder sacerdotal y por la aplicación de los sacramentos el otorgamiento de la vida eterna a las personas o fieles de la iglesia. Por eso el católico se queda tranquilo, viva como viva, porque es católico, entonces se va al cielo, porque le inculcaron esa herejía. El presbiteriano se purificó de eso, pero quedó entendiendo como que el bautismo de infantes es una señal de pertenencia de la persona a la comunidad del pacto, si bien no lo salva, pero es como una señal de pertenencia que reemplaza a la circuncisión del pueblo judío en el tiempo antiguo. Es como una marca de que ese niño pertenece al pacto. Pero los bautistas surgen entonces en contraposición a esa idea presbiteriana de que los niños deben ser bautizados como una manifestación o una señal de pertenencia al pacto. Y la diferencia está en la concepción que tiene la iglesia presbiteriana con la iglesia bautista de cómo entiende la teología pactual. Para el presbiteriano, el pacto de la gracia arranca en Génesis 3:15 y tiene una administración en los pactos antiguos como el noético, el abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico. Todos esos pactos están dentro de una primera administración de un pacto de gracia hasta que llega el nuevo pacto en la venida de Cristo y ese sigue siendo el pacto de gracia, pero en una administración moderna o nueva, la administración del nuevo pacto. Entonces, bajo ese entendimiento, los presbiterianos interpretan que así como la gracia arranca en Génesis 3:15 y hubo una circuncisión en el pacto mosaico que le dio una marca de pertenencia a los niños a que estaban dentro de las promesas de Dios, eso debe repercutir en un bautismo del párvulo en la nueva administración del pacto de gracia, ahora, en estos tiempos, y por eso bautizan a los infantes, porque dicen lo que era la circuncisión en el pacto antiguo es el bautismo en el pacto nuevo. El bautista, a diferencia del presbiteriano, entiende que el pacto de gracia comienza a ser, obviamente, anunciado desde Génesis, pero tiene una evolución progresiva en el tiempo y verdaderamente se concreta en la venida de Cristo. Entonces, al no ver que el pacto de gracia está consolidado, sino que está anunciado en el Edén, pero que viene progresivamente siendo marcado por índices de los otros pactos, el noético, el abrámico, el mosaico, el davídico, perfecto, hasta que llega el nuevo pacto, entonces el bautista no ve la necesidad de bautizar infantes. ¿Por qué? Porque creemos en el bautismo de los crédulos. Cuando la persona entra a tener una vinculación con el pacto, cuando la persona cree porque el Señor lo despierta y entonces se bautiza. Esa es la diferencia que arranca desde los orígenes entre el presbiteriano y el bautista. No obstante, en todas las otras doctrinas, la martiología, la doctrina del pecado, la antropología, la doctrina del hombre, la soteriología, la doctrina de la salvación, todas las doctrinas son absolutamente iguales. Solamente hay una diferencia en el modelo de gobierno de la iglesia, que el bautista adopta el modelo congregacional liderado por ancianos y el presbiteriano adopta el modelo del consistorio o un presbiterio de ancianos que gobierna la iglesia. Entonces, esas eran las raíces y llegamos a estos tiempos como bautistas viniendo desde esas raíces. Entonces, a la larga,
nuestra iglesia bautista es una iglesia que surge como la purificación doctrinal de lo que es la separación anglicana de la iglesia de Inglaterra, que pasó por una primera purificación de los puritanos y que después, en un entendimiento mucho más profundo de las doctrinas con el correr del tiempo y la libertad del estudio de la palabra de Dios, entendieron que no había que bautizar a los párvulos, sino que se bautizaban las personas cuando creían, porque tenían conciencia y porque el pacto de gracia se establecía cuando Cristo había llegado y no se necesitaba la figura esa de reemplazar lo que era la circuncisión en el antiguo pacto con el bautismo en el nuevo. Y así es que somos bautistas. Tenemos una teología que es de los bautistas particulares, creemos en la expiación limitada y creemos en el bautismo de los crédulos. Y así arrancamos. No obstante, este libro trata de la visión de la forma de gobierno de la iglesia, que es congregacionalista liderada por ancianos, en donde, como habíamos visto la clase pasada, la manera de que estas dos llaves cruzadas que tiene en la tapita el libro, indica que el Señor le ha concedido las llaves del reino a los ancianos o pastores llamados por un don, porque eso es un don, es una cuestión que Dios pone en el corazón de la persona quién tiene que pastorear y quién no. Y ese don hace que la persona reciba por parte de Dios un poder conferido, una autoridad conferida para gobernar. Los pastores gobiernan. En el modelo congregacional, la congregación no gobierna, pero es libre de opinar. Entonces, esas dos llaves, como explicaba John Cotton, tienen una unión complementaria. En el modelo presbiteriano, la congregación está callada y recibe órdenes. En el modelo bautista, la congregación no está callada, está sujeta por piedad al gobierno de los pastores, pero tiene la libertad de usar esa llave y de exponer qué es lo que cree que debe ser, qué es lo que quisiera que sea, pero evidentemente las dos llaves se unen en que los pastores, de una manera piadosa, pasarán el deseo de la iglesia por la doctrina bíblica y verán si es lo conveniente que eso sea o no. No obstante, no es una iglesia callada, es una iglesia que tiene la posibilidad de opinar, pero que tiene el llamado del Señor a la sumisión del gobierno de los pastores, porque es un don que el Señor les ha dado para que sobrevean y guíen y apacienten la grey. Dicho esto, vamos a avanzar en la lectura. Tampoco debe parecer arrogancia nuestra, sino más bien un testimonio de la verdad para protestar, además, que no es nuevo ahora para nuestros pensamientos que esta misma plataforma de límites y disposiciones de poder eclesial, como aquí se expone y declara, nos referimos a su esencia, y también que la tenencia y ejercicio de este poder por parte de todos estos sujetos receptores provengan directamente de Cristo a todos ellos. Incluso no es otra cosa que aquello a lo que se han amoldado nuestras propias apreciaciones desde hace mucho tiempo. Y esto lo pueden atestiguar muchos de nuestros amigos y algunos de los que tienen una opinión diferente, pues han conocido de antaño nuestros criterios personales, así como nuestras propias notas y transcripciones escritas hace mucho tiempo, además de muchas profesiones públicas desde que ha habido ocasión, hasta el punto de que cuando leímos esto por primera vez de este erudito autor, sabiendo cuál ha sido la tendencia más general tanto de la práctica como del criterio de nuestros hermanos al congregacionalismo, confesamos que nos llenamos de asombro ante esta intervención de la mano divina que ha conducido así a los criterios,
sin el menor intercambio mutuo e insinuación de pensamientos o nociones en cuanto a estos particulares, de nuestros hermanos allá y de nosotros, indignos de ser mencionados con ellos aquí. Solamente pedimos permiso al venerable autor y a los hermanos que revisaron su tratado para declarar que no estamos de acuerdo con cada una de las expresiones que aparecen aquí y allá en el tratado, ni con todas y cada una de las afirmaciones que se unen entre sí en este, ni siquiera con todos los fundamentos o alegatos tomados de las escrituras. Y quizá tampoco habríamos usado los mismos términos en todos los casos para referirnos a las mismas materias. Por ejemplo, consideramos humildemente que profetizar, como lo llama la Escritura, o hablar para la edificación de toda la iglesia, puede ser realizado a veces por hermanos dotados, aunque no es el oficio de ancianos de la iglesia, solo ocasionalmente, no regularmente, por hombres con capacidades tales que sean aptos para el oficio. Y 3, no suponiendo esto por sí mismos, sino por haber sido juzgados como aptos por aquellos que tienen el poder para hacerlo y así habérseles permitido profetizar y haber sido designados para ello, y para que de este modo y de una manera especial su doctrina sea sometida para juzgarla a los ancianos docentes de esa iglesia. Noten ahí, por ejemplo, voy a hacer un alto, cómo está funcionando la convicción del gobierno congregacional que John Cotton está planteando. Él está diciendo, puede haber hermanos dotados que enseñen, pero previamente ha sido juzgado lo que enseña por los ancianos docentes. ¿Por qué? Y bueno, porque en el gobierno que el Señor le ha conferido al presbiterio de ancianos de la Iglesia Bautista, está el evitar que lo que una persona enseña pueda ser contaminante en cuanto a la comprensión de las doctrinas. Entonces, ahí está, por ejemplo, de una manera fusionada el gobierno congregacional liderado por ancianos en el área de la enseñanza. Entonces, continúo, a los ancianos docentes de esa iglesia. Y cuando se cauciona de esta manera, no vemos incongruencia con que los tales hablen de un punto de la teología en una congregación, como tampoco vemos incongruencia en que los hombres con capacidades similares hablen y debaten sobre asuntos de religión en una asamblea de teólogos que este reverendo autor aprueba y aquí se practica entre nosotros. Voy a hacer un alto y voy a dar casos prácticos. Por ejemplo, en Saldán, habiendo hablado con el cuerpo pastoral que está conformado por Leo y por mí, y el consejo pastoral en donde hay otros hermanos que también dan su opinión porque tienen el mismo don, pero no son nombrados todavía, entendimos que Franco Bertola podía predicar una vez. ¿Y qué estuvimos haciendo? Él es un hermano dotado. ¿Por qué? Porque al tratar con él vimos que maneja la doctrina y la conoce de una manera sana y que la va a expresar de una manera sana. ¿Qué se hizo? Se usaron las llaves del reino y se le dio a un miembro de la congregación dotado la capacidad y el permiso de poder subir al púlpito y enseñar. Y en ese momento, en oración, y obviamente de común acuerdo, se analizó su enseñanza, a tal punto de que entendemos que enseñó de una manera piadosa. Y es así como estamos funcionando con un gobierno congregacional liderado por pastores. Por ejemplo, en las extensiones que está teniendo Saldán en Mendoza, hay 3 hermanos dotados que no son pastores llamados todavía o que no son pastores nombrados, no llamados, nombrados, que tienen llamado pastoral, pero todavía están en un camino crítico, y son hermanos dotados que están siendo los predicadores de ese lugar. Y si vamos a hablar de Villa Mercedes, tenemos 3 hermanos que están dotados para enseñar de una manera que es correcta, a los cuales de tanto en tanto escucho sus sermones, los cotejo, los paso por las escrituras
y evidentemente sé que están enseñando de una manera correcta. ¿Y cuál es la muestra? Que la iglesia crece en ambos lados. El punto es que eso es un gobierno congregacional liderado por ancianos en la faz práctica con respecto a la enseñanza. Habiendo dicho esto, sigo adelante. De nuevo, con toda humildad, todavía no vemos que esa asamblea de apóstoles, ancianos y hermanos en Hechos 15 haya sido un sínodo formal de mensajeros enviados de parte de una asociación establecida y compuesta de iglesias vecinas, sino una asamblea de la iglesia de Jerusalén y de los mensajeros de la iglesia de Antioquía, solamente que estaban muy alejados unos de otros y ahora se encontraban reunidos electivamente. Tampoco estamos convencidos hasta el momento de que, con el fin de hacer de esto un precedente de tal sínodo formal, los apóstoles fungieron allí como ancianos ordinarios en vez de actuar por la guía y asistencia apostólica. Más bien, si simplemente consideramos los aspectos mutuos en que se encontraban estas dos iglesias y sus ancianos en esta concurrencia, abstrayendo de ellos esa influencia e impresión, esa esfera superior que los apóstoles que estaban entonces presentes tenían en esta transacción, concebimos que esto fue una consulta, como el erudito autor también reconoce que fue primaria y originalmente solo elevándose a la categoría de consejo general por la presencia de los apóstoles, siendo ellos ancianos de todas las iglesias, o, si se quiere, una referencia a modo de arbitraje para decidir sobre aquella gran controversia surgida entre ellos en Antioquía, que consideraron demasiado difícil para ellos, para que así, de hecho, fuera una garantía para todas las formas de comunión entre todas las iglesias, o cualquiera de estas, especialmente entre las iglesias vecinas, y para que en ocasiones similares fueran ordenanzas provistas de poder ministerial para tales fines y propósitos. Ahora, de muchas maneras, nos vemos impedidos de explicarlo por este medio y en este momento, pero incluso si eso hubiera sido la intención y los apóstoles hubieran fungido allí como ancianos ordinarios, como el erudito autor considera, aún así, los límites de la proporción de poder que se podría trazar tomando como referencia ese patrón no se extenderían más allá de un poder ministerial doctrinal, etc. En tales asambleas que de buena gana concedemos, y puede observarse con qué ojo cauteloso y exactitud toma la latitud y elevación de ese poder que allí se expone, sin atreverse a restar lo más mínimo, ya sea de clase o grado, de lo que garantiza ese ejemplo, que era, a lo sumo, un discernimiento doctrinal tanto de la verdad de aquella controversia acerca de la cual fueron consultados, como de la cuestión de hecho en aquellos que habían enseñado lo contrario, como tergiversadores de ellos y subversores de la fe, sin llegar a blandir la espada y el poder de la excomunión contra aquellos grandes y groseros transgresores u otros que no los obedecieron por medio de esa epístola. En último lugar, solo para aclarar más la diferencia entre la participación de la membresía, que el reverendo autor suele llamar libertad y a veces poder, y el gobierno y autoridad de los ancianos, lo que constituye la primera distribución del poder eclesial en las congregaciones particulares, así como para ilustrar este otro complemento del poder doctrinal ministerial en una asociación o comunión de iglesias al que se le priva del poder de excomunión, que es el segundo poder. Nos atrevemos a arrojar un poco de nuestra tenue luz sobre cualquiera de estos temas y presentar cómo se han mantenido en nuestros pensamientos con el fin de evitar que algunos lectores se equivoquen, especialmente sobre el primer poder. En cuanto a este primer poder, concebimos que hay ancianos y hermanos en cada congregación,
como suelen ser mencionados claramente por separado en el Nuevo Testamento, y esto cuando se habla de su reunión juntos, por lo que tienen en cada congregación dos participaciones distintas del poder eclesial, aunque se reúnen en una misma asamblea, así como la participación del poder que tienen el Consejo Común o Cuerpo del Pueblo en algunas localidades estatutarias, es distinta de la participación del poder que tiene la Junta de Concejales, de modo que sin el consentimiento y concordancia de ambas partes, nada es considerado un acto legal de la Iglesia. Sin embargo, de tal modo que en esta Junta de Ancianos, este poder es autoridad propiamente dicho, pero en el pueblo es un privilegio o poder. Nos resulta evidente una clara evidencia entre estas dos partes, que dos, tres o más personas elegidas sean puestas en un oficio y se les confíe una entera participación del poder eclesial por una multitud, al cual esa multitud, por un mandato de Cristo, debería estar sujeta y obedecer como a una ordenanza para guiarlos con su consentimiento y en cuya sentencia debe consistir el último acto ministerial formal de atar o desatar. Este poder debe ser necesariamente estimado y reconocido en estos pocos para que tenga la apropiada noción y carácter de autoridad, en contraste con el poder eclesial, que está en un cuerpo entero o multitud de hombres, poder que aún así debe concordar con el suyo, quienes tienen una mayor y más cercana participación y están más concernidos en estos asuntos, sobre los cuales estos pocos son puestos como gobernantes. Esta diferencia de poder se hace visible fácilmente al comparar la participación que tienen un padre y una hija en la disposición de ella para el matrimonio y la concordancia de ella con él y en ello, aunque no procuramos hacer un paralelo absoluto entre ambos casos o entre ambas cosas. Una hija virgen tiene un poder verdadero y propiamente dicho, incluso un poder de disentir en última instancia sobre algo que no logre gustarle. Debe ser incluso un acto de su consentimiento, lo cual hace que el matrimonio sea válido. Pero el hecho de que sus padres tengan un poder para guiarla en su elección, que ella debería obedecer, pues es su deber, y un poder que también debe concordar para dar su mano, o el matrimonio es inválido, comparando la participación del poder que ella tiene en aquello en que a ella más estrecha e íntimamente le concierne con la de ellos, surge de la noción de una autoridad extrínseca, mientras que ese poder en ella no es más que el poder de su propio acto, en el que aquello que le concierne propiamente le da una participación libre por un derecho intrínseco. La misma diferencia sería visible si hubiéramos visto un gobierno compuesto por una aristocracia y una democracia, en el que, supongamos, el pueblo tiene una participación del poder y su consentimiento real es necesario para todas las leyes y sentencias, etc. Mientras que en unas pocas nobles que se establecen, sobre ellos, cuya preocupación es menos general, quienes debieran contar con la aprobación formal de todos, estarían el gobierno y la autoridad, pero en esa multitud estarían el poder y la participación. Y tal autoridad se debe dar a un presbiterio de ancianos en una congregación particular. De lo contrario, como hemos resuelto desde hace mucho tiempo, todo lo que se dice en el Nuevo Testamento acerca de su gobierno y la obediencia del pueblo a ellos debe ser considerado solo metáforas y no se corresponde con ninguna realidad sustancial de gobierno y autoridad. Y en esta distribución de poder, Cristo ha tenido una adecuada y debida consideración del Estado y la condición de su iglesia, como ahora bajo el Nuevo Testamento la ha calificado y dignificado. Bajo el Antiguo Testamento estaba en su infancia, pero ha salido comparativamente de su minoría de edad y ha crecido hasta una edad más madura,
como dicen los profetas, que sería una etapa de madurez del pacto de gracia en comparación con el antiguo pacto, y también como Pablo lo expresó a los Gálatas. Por lo tanto, son más capaces en general si los santos visibles, de los que deben estar compuestas las iglesias bajo el Nuevo Testamento, de reunirse a sus guías y líderes en juzgar y de unirse a sus guías y líderes en juzgar y discernir lo que concierne a su propia conciencia y a la de sus hermanos. Por lo tanto, ahora Cristo no ha depositado todo el poder de todos los asuntos de la iglesia única y enteramente en los tutores y gobernantes de las iglesias como hizo en la antigüedad cuando la iglesia era menor de edad. Sin embargo, debido a su debilidad y falta de habilidad en la mayoría de ellos, en comparación con aquellos a quienes Él ha ascendido para dar dones con el propósito de guiarlos y gobernarlos, Él, por tanto, ha colocado un gobierno y autoridad en aquellos oficiales que están sobre ellos, no solamente de dirigir, sino también de sujetar a una obligación, de modo que no solamente nada debe ser hecho sin ellos, en una forma ordinaria de gobierno de la iglesia, sino que tampoco se considera válidamente hecho a menos que sea hecho por medio de ellos, y así, por medio de este debido y dorado balance y equilibrio de poder y participación y autoridad y privilegio en los ancianos y los hermanos, este gobierno no podría degenerar en enseñoreamiento y opresión de los gobernantes sobre el rebaño, pues no tienen todo el poder en sus manos exclusivamente, ni en anarquía y confusión entre sí en el rebaño, de modo que todo lo que pertenece a las conciencias sea tramitado para la mutua edificación y satisfacción. En cuanto al segundo poder, que no parezca una paradoja que a una autoridad ministerial doctrinal se le prive del poder de excomunión, de secundar la excomunión si no es obedecida. Todo ministro y pastor tiene en sí mismo individualmente una autoridad ministerial doctrinal sobre toda la iglesia que está a su cargo y sobre cada persona en esta, para instruir, reprender y exhortar con toda autoridad. Por lo cual, los que están bajo él están obligados a obedecerlo en el Señor, no solo bimateriae, en virtud de la materia de los mandatos, en cuanto que son los mandatos de Cristo, porque así debe hablar, con una autoridad no mayor que la de cualquier otro hombre, incluso no mayor que la de un niño, quien nos lidere, hablando una verdad de la palabra, como habla el profeta, sino también porque, debido a la autoridad ministerial con que Cristo lo ha dotado, debe ser considerado por ellos como una ordenanza suya sobre ellos y hacia ellos. No obstante, él solo no tiene la autoridad de la excomunión en él para imponer su doctrina si alguien la contradice. Por lo tanto, esa autoridad considerada en él tampoco debe ser juzgada como vana, infructuosa e ineficaz para llevar a los hombres a la obediencia. Tampoco parezca extraño que el poder de la disciplina de cortar de entre la congregación a los hombres y entregarlos a Satanás, en el que reside la parte positiva de la excomunión y de hecho la controversia entre nosotros y otros, está inseparablemente vinculado por Cristo a una congregación particular como su privilegio innato propiamente, de manera que ninguna asamblea o junta de ancianos que se presuma y se reconozca justamente como más sabia y juiciosa se arrogue el poder formal de la excomunión o prive de este a las congregaciones particulares. Porque aunque sea difícil explicar los motivos de las instituciones de Cristo, suele haber en la sabiduría y la razón humanas algo análogo a estas que puede servir para ilustrar, sino para justificar, esta dispersión de participaciones. Y así, si no nos equivocamos, se puede encontrar incluso en la sabiduría de nuestros antepasados
en las constituciones de este reino, la condena a muerte de cualquier sujeto en el reino es el mayor castigo civil, por lo que, de todos los demás, su equivalente más cercano y exacto en lo espiritual es cortar un alma y entregarla a Satanás. Sin embargo, el poder de este gran juicio no se pone en manos de una asamblea de abogados solamente, ni siquiera de todos los jueces mismos. Hombres escogidos por su sabiduría, fidelidad y gravedad, quienes, no obstante, por su oficio, están designados para que tengan parte en esto. Pero cuando todos se reúnen por alguna causa especialmente difícil para dar consejo y dirección en tales juicios, como a veces lo hacen, aún así no tienen el poder de pronunciar esta sentencia de muerte sobre cualquier hombre sin la concordancia con un jurado de sus compañeros de su propio rango y en las localidades estatutarias de sus vecinos, y con un jurado de estos, hombres que de sí mismos no se supone que sean tan diestros en las leyes, etc. Dos jueces, incluso uno solo, junto con otros jueces en el tribunal, tienen poder para declarar y dictar lo que todos ellos y todos los abogados de este reino juntos no tienen: poder para declarar y dictar sin un jurado. Y nosotros, los de esta nación, solemos admirar el cuidado y la sabiduría de nuestros antepasados en este aspecto, y estimamos este privilegio del sujeto en este particular, peculiar de nuestra nación, como una de las glorias de nuestras leyes, y nos enorgullecemos de ello como una libertad y seguridad para la vida de cada persona, como las que pensamos ninguna otra nación a nuestro alrededor puede mostrar. ¿Y cuál debería ser la razón de tal constitución, sino esta, en la que insistimos al principio? La dispersión del poder en varias manos, por las que pase el juicio de todo hombre en asuntos capitales, en lo cual unos debieran tener el lazo del mismo interés común para obligarlos a la fidelidad, mientras que los otros debieran tener la habilidad y la sabiduría para guiarlos y dirigirlos. Además de esta participación del poder que hay en cualquier tipo de asociación, fraternidad o vecindad inclusive, o de manera similar, aquella que es común a los hombres que por igual están sujetos a una autoridad establecida sobre ellos para sentenciarlos. Hay también la ventaja especial de un conocimiento exacto del hecho en sus atroces circunstancias e incluso, en estos casos, de la conducta ordinaria de la persona que transgrede. No necesitamos extendernos en la aplicación de esto, aunque una mayor asamblea de ancianos debe ser reverenciada como más sabia y capaz que unos pocos ancianos con sus congregaciones por separado, y por consiguiente puede tener mayor poder doctrinal, un poder propia y peculiarmente adecuado a sus facultades. En casos de dificultad para determinar y dirigir las congregaciones en su camino, aún así, Cristo no les ha confiado el poder que Él ha confiado a las congregaciones, porque están separadas del pueblo. Así que una sola tribu de hombres a quienes les conciernen todos los aspectos mencionados anteriormente es deficiente, de quienes Cristo desearía su acuerdo personal, no por delegación o representación solamente, no solo para la ejecución, sino incluso para dictar la sentencia legal también de cortar a los hombres de entre la congregación, como puede observarse en el paralelo y ejemplo anterior. Incluso, cuantos más altas y grandes son las asociaciones de presbiterios, más alejados están del pueblo, y aunque por ello se pueda tener una mayor ayuda en cuanto al conocimiento jurídico del reglamento con que se debe proceder, aún así, están a una mayor distancia e inhabilitados por ello del conocimiento práctico preciso del hecho y el estado espiritual de la persona que transgrede. Y los casos pueden ser verdaderamente tan difíciles y duros de decidir desde la oscuridad y la falta de luz sobre las circunstancias del hecho y la persona, en qué circunstancias se cometió y en el que la persona persistió obstinadamente, como de la propia ley.
Podrían añadirse aquí otras consideraciones de igual peso, sino para probar lo que no pretendemos hacer aquí, al menos para aclarar este particular, así como para demostrar también que sea otra forma de proceder apartándose de la comunión, es la más adecuada para la relación en la que por la dotación de Cristo todas las iglesias están entre sí, incluso en la que la más pequeña, al ser un cuerpo para Cristo, está con todas las demás. Pero excederíamos demasiado los límites de una epístola y distraeríamos demasiado al lector de las fructíferas y fecundas labores del digno autor. Que el Dios de paz y verdad santifique todas las verdades en esta obra para todos aquellos santos fieles y por su gracia mucho más, que procuró el santo y apacible espíritu del autor. Goodwin y Philip Nie. Bien, amados, hemos concluido la lectura densa de la introducción. Un castellano bastante trabado porque tiene muchas expresiones que las utiliza para tratar de explicar lo que quiere decir. No obstante, lo hice en una lectura rápida con todo el tiro de que no nos lleve otra clase más esta introducción para ya, si Dios quiere, el miércoles que viene entrar de lleno al estudio del primer capítulo, en donde ustedes van a ver que todo lo que se presenta como una manera de razonar el gobierno congregacional liderado por ancianos y su práctica en lo que eran los problemas de la época en cuanto a la dirección de las iglesias locales y en cuanto a la aplicación de la disciplina eclesiástica, lo va a desarrollar de una manera tan clara en los capítulos subsiguientes que todo esto que parece ser muy complicado de comprender se va a empezar a iluminar. No obstante, estamos frente a lo que es la manera de razonar el gobierno congregacionalista de la Iglesia Bautista particular, los que creemos en la expiación limitada, de los cuales está hablando aquí el autor John Cotton, y está mostrando cuál era la visión que tenían de la aplicación del poder otorgado por Dios a los oficiales que gobiernan la iglesia, el cuerpo de pastores, y a los miembros de la iglesia, en donde también el Señor les ha conferido este poder de poder hablar, una libertad de poder hablar y de participar en hechos como, por ejemplo, la disciplina de una persona que está viviendo en pecado y en rebeldía. De hecho, si ustedes hacen memoria, es lo que aplicamos en las iglesias cuando se trata el caso de una persona que ha tenido un mal proceder y se lo ha confrontado en su primera instancia, haciendo obediencia al pasaje de Mateo, estando la persona y él solos, la persona que fue agredida, y si se arrepintiere, lo debe perdonar. Si mantiene su dureza de corazón, debe buscar a testigos que han visto el mismo problema y deben confrontarlo para que verdaderamente haya un arrepentimiento del mal proceder. Y si no se arrepintiere, entonces la palabra dice, bueno, preséntalo a la iglesia. Ahí cuando el Evangelio de Mateo habla sobre presentarlo a la iglesia, es un texto clave para notar que hay una autoridad conferida a la membresía para que opine sobre el pecado de esta persona y que evidentemente va a tener un liderazgo del cuerpo pastoral guiando el caso, que normalmente se lo hace, enseñando a la congregación en el debate público, presentando el pecado de la persona para tomar la decisión de atar en la tierra una disciplina de excomunión que el Señor respeta porque lo ata en los cielos, como dice la palabra, pero hay una deliberación en donde las llaves cruzadas se usan. Y entonces, ¿cómo funciona? Porque de esto está hablando la última parte, ¿no? De todo lo que leímos que parece tan enredado, pero en realidad lo estoy tratando de poner de a poquito en claro. ¿Cómo funcionan las llaves cruzadas? Y bueno, se presenta el caso porque ya se pasó por 3 etapas bíblicas y en obediencia a la etapa bíblica se lo lleva a la iglesia. Una persona que se revela y que despotrica en contra de la autoridad de la iglesia o que despotrica en contra de hermanos o que tiene, digamos, una actitud pecaminosa o inmoral, hay distintos grados de pecados, debe ser confrontado por la persona que lo ha descubierto
o por una persona que ha sido agredida directamente por ese pecado, debe ser confrontado luego en la segunda etapa por testigos y luego debe ser confrontado por la membresía. ¿Qué hace la membresía con el uso de las llaves? Y llamar al arrepentimiento a la persona y procurar que la persona sea restaurada para que camine con Cristo. Evidentemente hay casos y casos. Hay casos donde la persona se mantiene en la rebeldía y lo que la iglesia resuelve, la persona no lo acepta. Casos prácticos, por ejemplo, de la práctica del gobierno congregacional, por ejemplo, que nos ha tocado en Saldán, y después voy a hablar de un caso acá en Villa Mercedes, nos ha tocado plantear un caso público de disciplina y se lo ha hablado con la iglesia y se ha resuelto en reunión de miembros las condiciones que se le ponían a la persona para que la persona evidentemente muestre un deseo de restauración por parte de la iglesia para que la iglesia pueda restaurarlo a la fe. Bueno, evidentemente hay personas que lo aceptan, hay personas que no lo aceptan, y la palabra dice, cuando la persona rechaza el último estamento, en donde se conjuga el poder de las llaves del reino, otorgada a los oficiales ancianos que lideran o que gobiernan, y a la iglesia que tiene la libertad de confrontar y de opinar, cuando esto es transgredido, la palabra dice, tenle por gentil y publicano. Entonces, así el gobierno congregacional es como entiende, interpreta la manera de resolver los asuntos. Bueno, en el caso, por ejemplo, esto en Saldán, no voy a dar nombres, pero todo el mundo sabe cuáles son los casos que hemos tratado así, algunos con un resultado, otros con otro resultado. No obstante, es lo que entendemos que bíblicamente debemos hacer. En Villa Mercedes ha sido tratado otro caso en donde a la persona se la llamó al arrepentimiento personalmente, bajo testigos, bajo la iglesia, y el mantenerse en rebeldía y seguir en oposición, evidentemente ya no forma parte de la membresía acá en Villa Mercedes. Bueno, entendemos que estamos haciendo todo el esfuerzo por ser obedientes al modelo bíblico en cuanto al gobierno congregacional liderado por ancianos. Yo les pido que prendan las cámaras y que podamos hablar este último tiempito, estos últimos minutos hasta las 10. Lo que pretendo es que pueda haber, una especie de participación en donde se pueda dialogar el tema. Si pueden prender las cámaras, se los voy a agradecer para poder verlos. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Ya sea de las raíces nuestras, como de el entendimiento de la forma de gobierno, la forma práctica de llevarlo adelante. No que entendieron todo. ¿O no entendieron nada? Que espero no sea el caso. ¿O entendieron todo? Que espero que sea el caso. Estuvo buena la información, sí. ¿Cómo? Estuvo buena la información, es que leer y queda más claro. Quedó claro, muy buena la historia, ¿no? De los anglicanos, los presbiterianos, la iglesia bautista. Sí. Excelente. La verdad que... Créanme que es un súper, ultra, archi resumen. Sí, hay libracos así,
que uno tiene que estudiar en la maestría de todo lo que es historia. O sea que pueden cotejarlos, ya dije, Kenneth Latourette, Justo L. González, son textos muy buenos, muy fieles, que pueden ayudarlos mucho. Hola. Sí. Sí. ¿Se escucha, Ariel? Sí, te escucho. Ah, no tenemos audio. ¿Y yo me escucho acá? Se escucha re bajito acá. Bueno, no, tengo esa capacidad de audio. Perdón. La otra es el tema del orden de la iglesia, ¿no? De los ancianos, de la junta de ancianos, de los casos, cómo se tiene que llevar, de cómo se impone manos y cómo se levanta un pastor. Excelente, muy buena la clase, muy buena la explicación. Gracias, Ariel. No, gracias al Señor que dejó este hermano que escribió. Yo se lo estoy enseñando nada más. Pero sí, ayuda mucho, ayuda mucho. ¿Alguna duda que les haya quedado, mis amados? Porque ya... Ariel. Sí, Ale, te escucho. Tengo una pregunta con respecto a lo que habías leído en una partecita donde dice que en el antiguo pacto la iglesia era prematura. ¿Puede ser que ya existía la iglesia en ese tiempo? Sí, la iglesia existe desde que cayó el primer hombre en el Edén, porque el Señor comienza a salvar a pecadores allí. La iglesia arranca desde el primer convertido en la antigüedad. La iglesia no arranca en el Nuevo Testamento. ¿Entienden? Bien. ¿Y por qué se llama iglesia? Porque en el antiguo pacto estaba a través... Se llama iglesia, primero te voy a contestar el término griego del Nuevo Testamento. La palabra iglesia en el Nuevo Testamento es eclesía. Eclesía es la palabra griega que se traduce al castellano iglesia. Esa palabra eclesía en el griego es una palabra compuesta que tiene un prefijo ek, que eso significa sacar hacia afuera. Eclesía es una palabra que tiene en su raíz al verbo kaleo, que es llamar. Entonces, la palabra compuesta eclesía significa o tiene ímpetu en el griego el conjunto de personas llamados hacia afuera. ¿Llamados hacia afuera de qué? Del reino de las tinieblas para ser trasladado al reino de luz. Entonces, la eclesía es el conjunto de personas que han sido trasladadas del reino de las tinieblas para gozar del reino del Hijo, que es el reino de luz. Esos son los miembros de la eclesía. Que en el Antiguo Testamento, trasladando lo que es el idioma griego al hebreo, es una palabra que significa congregación. Entonces, cuando en la antigüedad, en los salmos, habla, por ejemplo, en medios de la congregación te proclamaré, yo te alabaré en la congregación, tranquilamente ustedes pueden hacer una transliteración ahí. En medio de la iglesia yo te proclamaré, en medio de la iglesia yo mostraré la salvación. Porque la congregación de los salvos del Antiguo Testamento es exactamente el mismo pueblo que el Señor viene levantando, porque hay un solo rebaño y un solo pastor. Los que se unen los lunes al estudio de Juan, me dediqué a dar hace 2 lunes toda una exégesis de teología bíblica, de Génesis, Apocalipsis, de por qué hay un rebaño y un pastor. Y evidentemente no puede ser que en el Antiguo Testamento no esté la iglesia, porque no existe en la Biblia, no hay teología en la Biblia que pueda separar a un pueblo del Antiguo Testamento con un pueblo del Nuevo, porque Cristo muere por el pueblo. Hay un rebaño y un pastor. Entonces, bajo ese concepto, que es teología bíblica, debemos entender que de alguna manera el Señor le llamaba a la iglesia en el Antiguo Pacto. Y en el hebreo el término es congregación. Entonces, lo que es la iglesia del Nuevo Testamento
es la congregación de los redimidos, que estaba compuesta por el remanente pequeño o el remanente fiel de los israelitas, que eran los que iban a creer, más todos los gentiles, o sea, los hijos de Ismael, también entraban descendientes de Abraham, que no venían por la línea de la promesa, y todos los que vivieron anterior a Abraham, por ejemplo, Enoc, el séptimo desde Adán, que fue el que queda registrado en la carta de Judas como un gran predicador de la antigüedad que predicó la segunda venida de Cristo y los juicios en contra de los perversos y de los impíos. Ese fue un hermano, fue un miembro de la eclesía, nada más que era antiguo. Noé creyó a Dios como un pregonero de justicia, también el Señor lo usó. Y tantos otros, Abel, que ofreció a Dios sacrificio que verdaderamente fue agradable a Dios, todos ellos forman parte de ese rebaño. Hay un rebaño y un pastor, pero ese rebaño en el Antiguo Testamento es la congregación de la cual hablan los salmos. Hola, hola, ¿cómo va? Hey, Hola, Ariel. hola Acá está Leo. Leo. Ah, no sabía que estabas ahí, qué bueno que estés Recién ahí. me puedo sumar. Qué lindo, Llegué justo para cuando hablaban del tema este de qué acá bueno. escuchar la pregunta sobre el Antiguo Testamento. Quería dar un aporte extra. Bárbaro, Eh, bárbaro, adelante. En el Antiguo Testamento, como bien dijo Ariel, se usa la palabra congregación. Esa, por ejemplo, cuando uno lee la ley, y muchas veces Dios le habla a Moisés y le dice, dile a la congregación de los hijos de Israel. Esa palabra congregación en hebreo es kehilá. Kehilá se puede traducir como asamblea o como congregación. Y cuando los judíos que vivían en la diáspora tuvieron la necesidad de traducir la Biblia a la lengua que hablaban en la dispersión y se tradujo al griego koiné, lo que es el Antiguo Testamento, la famosa Biblia de la Septuaginta, que la deben haber escuchado nombrar, esa Biblia, ese pasaje de la ley donde se habla de la congregación de Israel, que sería Kehilá, se la traduce como eclesía, de ahí viene iglesia. O sea que ya vemos ahí que el término griego iglesia es un equivalente de este término hebreo kehilá, que significa congregación o asamblea, y es un concepto, por lo tanto, que ya está presente en la ley. O sea, ya arrancamos desde el inicio de la Biblia, en los libros de Moisés, con este concepto, que como bien explicó Ariel, abarca a todos los creyentes, empezando desde el Antiguo Testamento. Excelente, Leito. Gracias por tu aporte, hermano. Y vos sabés que me sirve tanto porque buscaba el término y no me lo podía acordar. Y lo dijiste, hermano. Gracias. Gracias. Repetilo, por favor, el término hebreo del cual... Kehilá. Kehilá. Bueno, Sí, ahí está. si lo querés pronunciar un poco más hebreo antiguo, Sí. Kehilá, con esa H media, ¿Cómo? Perdón. media gutural. Kehilá. Kehilá. Claro. Sí, Kehilá. que también es un derivado de Kadosh, ¿no? Bueno, que es uno de los términos que no me podía acordar, pero sí, es tal cual como Leo lo viene explicando, excelente, gracias Leo, es lo que encontramos en la Escritura. Es la iglesia que el Señor viene levantando desde que el hombre cayó en el Edén. No puede haber otra forma, porque el Señor viene a buscar a su iglesia y no viene a buscar, ni tiene un lugar en el cielo, una sala VIP para los creyentes del Nuevo Testamento y una sala de menor grado para los que estuvieron fuera No. Eso no existe en la Biblia. Pablo escribe a los Efesios y dice, él derribó la muralla, la pared intermedia de separación, de ambos pueblos hizo uno y creó en sí un único y nuevo hombre, y bueno, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y evidentemente es un solo pueblo durante toda la historia del tiempo que conforma la novia del Hijo, ¿no? Gracias, Leo. Ale, no sé si te has respondida la pregunta o no. Sí, me quedó clarito. Sí, muchas gracias. No, para servirte, hermano.
junto con Leo estamos para servirlos en el Evangelio. ¿Hay algún hermano que a lo mejor le ha quedado algo? Reconozco, hermanos, que hemos tenido que leer muy rápido para no invertir otro día más y que es un castellano bastante complicado, lo dije la otra vez, bastante denso porque da tantas vueltas para tratar de explicar una idea, pero bueno, la idea era leer todo el libro y si quedó algo en el tintero, pregúntelo, hermanos, no se quede con dudas. ¿Algún aporte, alguna pregunta de alguien? Si no, creo que sería prudente que oremos para terminar. Pastor Leo, te invito a que ores para terminar. Pastor. Sí. Perdón, Leito. Sí, yo Pascual. la verdad quería hacer un comentario no en relación a lo estudiado, o sea, no en relación a esto, no a lo estudiado, sino que, bueno, tengo la necesidad de comentarle lo que siento, lo que percibo y lo que percibí desde que el día que Dios tuvo la misericordia en conocernos, ¿no? Y es la humildad, pastor, que usted tiene, la humildad que Dios le ha dado. La verdad que a mí me conmueve en lo profundo, con el temor de Dios que usted enseña la palabra y sobre todo cómo discipula a la gente, la humildad de hacerlo, de que Leo participó y usted decirle que justamente había sido una bendición el aporte porque trajo a luz una palabra que usted no se acordaba. La verdad que me emociona la humildad y bueno, nada, estoy muy agradecido a Dios por su vida y espero que realmente Dios le siga bendiciendo, le siga dando sabiduría en beneficio de su pueblo, ¿no? Era eso, pastor. Bueno, Pascual, simplemente, hermanos, estamos llamados a servir, somos llamados por el Señor a dar nuestra vida por las ovejas, por eso somos llamados a ser pastores y es lo menos que puedo hacer con mi copastor Leonardo porque me siento bendecido por su vida y sé que es de bendición para la iglesia. Y esto es lo que significa estar en una iglesia sana, mi hermano, en donde nos vemos y nos sentimos como complementos, llamados a servir juntos para glorificar a Dios. En una iglesia sana esto es algo habitual. Y con respecto a lo que decís, solamente soy un pecador en vía de cambio, en donde procuro vivir la humildad, en donde entiendo que aún en la carrera para superarme me queda mucho hasta que el Señor me llame o hasta que Él venga, pero es una vía de progresión y de crecimiento en nuestra lucha contra el pecado. Y lo que deseamos es que el Señor bendiga a cada una de las familias que por gracia el Señor ha traído a la iglesia y que lo que hacemos es tratar de guiarlas de la mejor manera posible, asumiendo todos los errores que como humanos vamos a tener. Que el Señor te fortalezca, Pascual. Leo, querido, si querés despedirnos con oración, te lo voy a agradecer, hermano. Dale, perfecto. Oremos, hermanos. Amado Padre, te queremos agradecer por haber podido tener este tiempo de aprendizaje y continuar leyendo y aprendiendo más sobre lo que es ser congregacionalista, lo que la Biblia enseña sobre la vida de la iglesia, Gracias. cómo debe manejarse una congregación. Señor, te agradecemos porque en tu palabra
nos has dado todo lo que necesitamos saber para vivir cristianamente y para vivir como iglesia. No solamente nos dejas enseñanzas sobre cuestiones morales o sobre la salvación, tampoco nos dejas solamente enseñanzas que pueden ser aplicadas a la vida individual de cada uno, sino que nos has dado todo lo necesario incluso para la vida en comunidad, para que la iglesia funcione como tú quieres, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias. Te agradecemos porque todo eso nos lo has dejado en la Biblia, en tu palabra, y también nos has bendecido con personas cristianas de otros tiempos y otros lugares que han estudiado la Biblia a profundidad para descubrir qué es lo que enseñas en tu palabra sobre estas cuestiones, sobre estos temas, y ahora podemos leer esos libros que nos explican lo que tu palabra dice sobre estas cosas. Gracias, Señor. Estamos parados sobre hombros de gigantes en la fe que nos han precedido y con gozo podemos aprender aún de hermanos que ya han pasado por esta vida y ya están descansando en tu presencia, pero su legado continúa bendiciendo a tu pueblo hasta el día de hoy. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta bendición de poder aprender más acerca de ti y de lo que tienes para enseñarle a tu iglesia. Señor, que lo podamos aplicar en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias aquí presentes, que todo esto podamos vivirlo y andar tal como tú quieres que andemos en la iglesia. Recuerdo esto que el apóstol Pablo le escribía a Timoteo, que todas estas cosas él las había escrito para que Timoteo supiera cómo conducirse en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Señor, que así sea para nosotros en nuestra iglesia. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.